un poquito más de México y también, ¿por qué no?, de mujer. Hoy te traigo a Almadelia Murillo con la cabeza de mi padre. Y investigando un poquito de ella, además que su biografía es un poco corta, nos dice que es escritora, también es guionista, nace en 1979 en Ciudad Nezahualcóyotl, de Estado de México. Mexicana de corazón. Y sí, ya cuando comienzo a leer el libro me pregunto por qué me tuve que ir a buscar la biografía si el contenido es esencialmente la biografía de Almadelia. ¿De qué trata el libro? Y es lo que te platicaba en hace algunos meses. Cuando tú vas a la librería, lo primero que haces es agarrar primeras ediciones, ¿no? Y descubrir siempre a un autor, porque aparte de los clásicos, las nuevas influencias con las nuevas generaciones y los nuevos métodos de lectura y escritura van cambiando, son muy versátiles. Almadelia, entonces, de reciente ánimo por escribir, nos trae en el 2022 este extraordinario libro. Te platico un poquito de ella, que además en el contenido lo verás. Durante 20 años se dedicó a una cuestión corporativa y ella sentía que se ahogaba. De hecho, padeció de estrés y de ansiedad, ocasionado por no poder lograr su fin último, que era escribir. Y qué bueno que la tenemos hoy con nosotros en las librerías. Almadelia, entonces, lo que decide hacer con este libro autobiográfico es platicar cómo influyó en su vida la ausencia de su padre. Y esto es porque decide en algún momento tener un hijo de forma adoptiva. Y pues con la idea del matriarcado en el que vive, se da cuenta, o en su percepción, que no es necesario tener una pareja o la figura del varón para poder criar a una persona con todos los valores necesarios. Y es que decide adentrarse en la cuestión de la adopción para poder tener un hijo. Pero en este lapso lo que ella piensa es que historias pudiera contarle de esta figura ausente, y es que Almadelia se arrasa con el libro. Y lo primero que te dice es, si hubiera yo tenido un padre no me hubiera pasado esto. Y pareciera que toda su vida ha sido influenciada por la ausencia. Ella sufre de abuso sexual en la infancia y lo primero cuando ella pensaba en ese momento es que si su papá hubiera estado presente, esa situación no le hubiera pasado. Sin embargo, vivía en una situación de pobreza y también decía, bueno, es que estuviéramos juntas mis 4 hermanas y yo, la gente siempre nos decía, ¿por qué tan solitas? Siempre es necesario, dice Almadelia, tener una figura paterna y que sepan que mi mamá no está sola. Si esto hubiera sido así, mi vida hubiera sido diferente. Ella entonces se da la tarea de buscar al padre, que además es algo muy curioso, del nombre Porfirio. Ella investiga tantito en la adolescencia y dice, Porfirio viene derivado de púrpura, y el púrpura es el color que usaban en ese entonces la realeza. Y cuando escribían, te pedían en formularios que dijera si tu padre está vivo o muerto, ella veía que sus hermanos ponían finado. Entonces ella decía, bueno, no, creo que querían decir refinado. Y así se forjó una imagen de Porfirio como un caballero muy fino. Lo que realmente querían decir era que estaba muerto. Pero ella descubre como a los 11 años que realmente su padre no está muerto, sino que un día salió por los cigarros y no regresó. Y entonces te da Almadelia una cifra que te hace impacto realmente. Te dice que en México hay más de 12 millones de familias que no cuentan con la figura paterna, que hay más de 12 millones de mujeres que deciden abortar de manera voluntaria. Pero ¿qué pasa con el hombre que aborta? Y te dice, sí, porque el hombre aborta en el momento en que deja la familia. Y no pide ni siquiera permiso, ¿no? Se va por los cigarros y no regresa. Y te avienta unas cifras tan impresionantes que te hace de su libro una realidad muy cruda, una realidad muy violenta, pero al final una realidad. Sin que ella se dé cuenta, además luego pide disculpas y te dice, no te puedo hablar acerca de dónde está situado mi papá sin hablarte de Michoacán y decirte de la influencia del narcotráfico en México. No quisiera, pero sí. Se da la tarea entonces de buscar al papá y en su viaje hasta llegar a Michoacán nos deja ver todo lo que puede pasar en Michoacán si no te conocen, cómo es la protección y el repudio para poder cubrirse entre ellos. Al final sí logra localizar a su papá y entonces Almadelia decide perdonar.
La imagen que tú ves al principio del libro es precisamente la fotografía del padre de Almadel, que dentro del rencor que la mamá le tenía, decide quitarle la fotografía, la imagen de la cabeza. Entonces, ya una vez encontrado el papá, Almadelia puede ponerle un rostro al papá. Y al final, en la oración final no te la puedo decir porque estamos así como que con mucho público, pero Almadelia nos da a entender que aunque tiene un poquito de rencor hacia él, decide perdonarlo y que al final su esencia es el padre y su madre en ella, que no se puede desprender de eso. Un libro completamente crudo, muy violento, pero muy real. Hoy te dejo Almadelia Murillo con La cabeza de mi padre. Atrévete a leer.